Noticiero Juris, la cara de la información jurídica. 12:30. Buenas tardes. Hoy el tema principal del Noticiero Juris es el constitucionalismo colombiano, que gracias a su estructura y principios es que podemos vivir en un Estado social y democrático de derecho, con una autonomía territorial democrática fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de ustedes ciudadanos en la prevalencia del interés general. Como se ha examinado en la rica historia colombiana, hemos llegado a tener hasta 9 constituciones, por lo que con la seriedad de este noticiero analizaremos si los ciudadanos colombianos están enterados sobre la historia de nuestra constitución, ver si saben qué principios contiene y si éstas se ven expresadas día a día en nuestra sociedad. Ahora seguimos con nuestra compañera que han estado desde las 6 de la mañana recorriendo Bogotá para interactuar con los ciudadanos. Adelante, Michelle. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en un parque realizando una encuesta a algunos de nuestros ciudadanos para saber qué tanto conocen de la Constitución que nos rige actualmente. Acompáñenos para ver a qué ciudadano encontramos. ¿Qué situaciones generaron que se planteara la realización de la Constitución del 91? Precisamente eso, que la Constitución anterior pues no consideraba algunos derechos fundamentales, o por lo menos no estaban incluidos dentro de la Constitución que había. Y pues habían algunos cambios políticos, culturales, cambios a nivel pues ya más profundos en cuanto a la cultura propia y la idiosincrasia de nuestro país. El proceso con el M-19, que se consideraba que la Constitución de 1886 no cubría como las necesidades del pueblo colombiano a cabalidad. Históricamente, la Constitución que nos regía duró más de un siglo y se vio la necesidad de una reforma a una Constitución democrática, participativa, solidaria y pluralista, donde sea reflejado el pensamiento del constituyente primario. Ya me estoy ubicando. ¿Cómo se construyó la Constitución del 91? A través de los nuevos movimientos sociales, como lo fue la séptima papeleta, se aprovecharon las elecciones de la época de alcaldes y senado para impulsar la constituyente. Y creo que fue por el movimiento de la séptima papeleta, ¿no? Está bien, ¿y sabes en qué se basó el movimiento? Sí, en la inclusión de algunos derechos fundamentales, por decirlo así. Incluir la séptima papeleta, ¿qué fue eso? Estábamos próximos a unas elecciones para corporaciones, 6 corporaciones, y se incluyó la séptima papeleta, preguntándose, por supuesto, ¿se podría llevar a cabo la reforma de una constitución o no se podría llevar a cabo? Y esta séptima papeleta tuvo unos 2 millones de votos favorables. ¿Por qué la séptima papeleta era ilegítima en el ordenamiento jurídico de 1886? Porque no estaba contemplado en la Constitución del 86 que una reforma de la Constitución se hiciera de esa forma, sino a través de una votación en el Congreso. Los muchachos seguían obstinados en que debía incluirse esa séptima papeleta y se incluyó y fue un éxito, pero por obstinación no se podía aprobar. En ese momento la Corte Suprema dio vía libre y dijo sí, incluyamos esa papeleta para convocar a la reforma de la Constitución. ¿Qué características tiene la Constitución del 91 y en qué se diferencia de otras constituciones? La Constitución del 91 es una constitución más liberal, más aproximada a las realidades y actualidades del momento. En el 91 y antes se estaba viviendo unas circunstancias muy difíciles para el país, porque estaba el narcotráfico en todo su apogeo, sobre todo con actos de violencia. Estaba la extradición de por medio y además que había un compromiso con la recién desmovilizada guerrilla del M-19. La descentralización administrativa. En otras palabras, se quita ese poder del Estado y se le da poder a los entes territoriales, autonomía a los departamentos, a los municipios.
se incluyen y se le da primacía a los derechos fundamentales, que era un clamor en el mundo, en el contexto internacional. Entonces se acogen los derechos de primera generación, los civiles y políticos, los de segunda generación, los sociales y culturales, y los de tercera generación, que es una verdadera revolución, los medioambientales. A partir del artículo 10 se pueden ver los derechos fundamentales en la Constitución. Se le da origen a la Fiscalía, se le da origen a la Corte Constitucional para que sirva como guarda de la Constitución, se crea la Defensoría del Pueblo. Un Estado laico y el Estado social de derecho. Hay unas características que son fundamentales para entender por qué la Constitución del 91 es tan importante en la historia del derecho colombiano. Principalmente se puede decir que se fundamenta en una soberanía popular. Esto quiere decir que el poder supremo y el más importante es ejercido por el pueblo. En segundo lugar, podemos decir que es una democracia participativa. Esto quiere decir que los ciudadanos tienen un rol más activo dentro de las decisiones que toma el gobierno. Esto se contrapone con la Constitución del 32 y del 86 debido a que era una soberanía nacional en ese entonces y era representativa. ¿Qué quiere decir? Que exclusivamente el Congreso era el que tomaba las decisiones sobre qué iba a pasar con el Estado. Otra característica que es fundamental es que hay un amplio catálogo de derechos, entonces no solo se respetan los derechos fundamentales, sino que también existen los culturales, los económicos, los políticos, los colectivos y también existen los sociales. Ha tenido un amplio desarrollo debido a que en 1811 sí estaban establecidos algunos derechos, pero eran muy limitados y no eran tan amplios. Y por otra parte, en el siglo XIX, las libertades políticas, por ejemplo, estaban muy reducidas. Estamos en un estado menos presidencialista. Esto quiere decir que la separación de poderes está más equilibrada y se fundamenta en pesos y contrapesos. Existe una supremacía constitucional. Esto quiere decir que la Constitución es norma de normas. Jerárquicamente es la más importante de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, en Colombia antes era confesionalista, donde había una supremacía católica dentro de las decisiones que se tomaban en el Estado, y pasamos en el 91 a ser un Estado laico. Esto quiere decir que se aceptan diversas ideologías religiosas. ¿Y crees tú que con este cambio Colombia se volvió una república más democrática y respetuosa de los derechos? Sí, claro, evidentemente fue un cambio pues muy significativo. De hecho fue una de las reformas que seguramente mayor participación le han dado al ciudadano. De alguna forma garantizó que muchísimos más derechos que no estaban incluidos anteriormente, pues a partir de ese momento se empezaran a tener en cuenta. Indudablemente que sí, la idea fue acomodar las instituciones a las nuevas costumbres y a la nueva ola liberal y democrática que estaba viviendo en el mundo. Pues sí, porque generalmente la gente se rige como por preceptos legales que están en la Constitución. Establece unas herramientas de protección de los derechos. ¿Conoces tú alguno de estos mecanismos? No, pues no sé, no estoy segura, la demanda o la tutela. Exactamente, la tutela, el derecho de petición, la acción popular, son mecanismos que están consagrados en la Constitución. Aparte tenemos un guardián que es la boca de la Constitución, que es la Corte Constitucional, que se encarga de velar y mantener la esencia de la Constitución en su máximo esplendor. Además, por supuesto que Colombia se volvió una república mucho más democrática
y que estaba consciente de los derechos que le pertenecían, derechos fundamentales que son inalienables. Sí, la verdad es que a veces los jóvenes no tenemos muy en cuenta ese tipo de cosas y como ya viene hace algún tiempo, no nos damos a la tarea de estudiar. Gracias a nuestros corresponsales. Como se puede analizar, el hecho de que nosotros los ciudadanos tengamos conocimiento sobre nuestra constitución política es bastante importante, ya que esta posee derechos que hasta el día de hoy pocos saben de su existencia y de qué manera hacerla valer. Por esta razón es importante entender que al referirnos a la constitución política estamos hablando sobre derechos que poseemos nosotros los ciudadanos y claramente también obligaciones que debemos cumplir para conseguir vivir todos en una comunidad. Por otro lado, también explica la estructura del Estado. Esto se refiere a cuáles serían los organismos o entidades por medio del cual el Estado cumplirá con sus obligaciones y hará todo lo posible para hacer efectivo todos los derechos que poseemos nosotros los ciudadanos colombianos. A todos los ciudadanos que observen Noticiero Juris, los esperamos mañana a las 2:30 del día con mucha más información. Noticias Juris, primeros en noticias. Noticiero Juris, la cara de la información jurídica.